Ahora hablaremos sobre los componentes que conforman una red DWDM. Como fue mencionado en videos anteriores, la tecnología DWDM ha sido diseñada para redes de larga distancia. Una arquitectura DWDM es más compleja en comparación con CWDM. En el siguiente ejemplo, observamos una red de anillo DWDM implementada en Venezuela. Nos enfocaremos en el anillo 1 y estudiaremos uno de sus enlaces punto a punto. En él encontramos los siguientes componentes: terminal de multiplexor óptico, amplificadores, multiplexores y transconectores ópticos. Empezaremos con el terminal multiplexor óptico. Este tipo de multiplexores realizan la función de multiplexación y desmultiplexación de los tributarios ópticos hacia o desde los agregados. Están compuestos por un transpondedor, un multiplexor óptico y un amplificador óptico, ya sea para transmitir o recibir información. Permiten transportar tributarios como STM1, STM4, STM16 y otros tipos, tanto en la segunda y tercera ventana de transmisión. Estos equipos son transparentes, ya que no realizan modificación alguna en la información transportada. Además, tienen la capacidad de incorporar módulos preamplificadores o posamplificadores de la señal en caso de que sea necesario para mejorar las características de transmisión. Luego, nos topamos con los amplificadores ópticos. Son dispositivos que aumentan los niveles de señal débiles en enlaces de largo alcance y proveen al receptor óptico de una señal con suficiente potencia para ser reconocida y procesada. Estos se clasifican según su aplicación y proceso de emisión estimulada. Según su aplicación tenemos amplificador de potencia. Estos se sitúan luego del bloque transmisor seguido de la fuente óptica para elevar su nivel de potencia, logrando el incremento de la distancia de transmisión. Preamplificador se ubica justo antes del receptor óptico para mejorar su sensibilidad. Generalmente es un dispositivo de muy bajo ruido. Amplificador de línea se ubica en los puntos intermedios de un enlace de fibra óptica con el fin de compensar las pérdidas por la atenuación que presentan las señales al propagarse por un medio de transmisión. Según el proceso de emisión estimulada, encontraremos el amplificador de fibra dopado con herbio, cuyo principio de funcionamiento consiste en emitir una señal de entrada que mediante el acoplador selectivo de longitud de onda se combina con la fuente de bombeo y posteriormente se inyecta al amplificador dopado con herbio, en donde se produce la amplificación. A la entrada y salida del amplificador se dispone de aisladores, los cuales cumplen la función de impedir la propagación del ruido de emisión espontánea y señales reflejadas hacia el amplificador. Alguna de sus aplicaciones se evidencia en los sistemas de largo alcance, como por ejemplo DWDM, donde su inclusión incrementa la distancia de transmisión y reduce el costo de implementación en redes de comunicación por fibra óptica. El amplificador dopado con herbio se puede emplear como amplificador de línea en redes de acceso de abonado de fibra óptica de largo alcance, ya que compensa las pérdidas por atenuación en la fibra de transmisión y de esta manera incrementa el número de suscriptores. En sistemas de televisión por cable, el amplificador dopado con herbio actúa como amplificador de potencia, con la finalidad de mejorar la potencia de salida del transmisor óptico, lo que compensa la pérdida de inserción, amplía la red de distribución y aumenta el número de suscriptores.
Otro amplificador de emisión estimulada es el de Raman. Este presenta la misma funcionalidad del amplificador dopado con herbio, el cual emite una señal de entrada que mediante el acoplador selectivo de longitud de onda se combina con la señal de bombeo y posteriormente se inyecta al amplificador de Raman, produciendo el incremento de la potencia. A la entrada y salida del amplificador se dispone de aisladores, los cuales evitan señales reflejadas hacia el amplificador. Entre las aplicaciones del amplificador de Raman tenemos las siguientes. Trabajan en conjunto con amplificadores dopados con herbio, dando origen a los amplificadores híbridos. El amplificador de Raman presenta buen desempeño en aplicaciones de televisión por cable. Permite la transmisión de tramos de largo y ultra largo alcance con velocidades de 10, 40 y 100 gigabits por segundo por canal óptico. Indagando un poco más acerca de las características de ambos amplificadores, tenemos que el amplificador de herbio amplifica principalmente en las bandas de transmisión C, en el intervalo de 1530 a 1565 nanómetros, y en la banda de transmisión L en el intervalo de 1565 a 1620 nanómetros. El amplificador de Raman amplifica en las bandas S, C y L. El amplificador de herbio emplea dos longitudes de onda de bombeo de 980 y 1480 nanómetros, siendo el bombeo de 980 el que presenta mejores desempeño en cuanto a la figura de ruido, pero tiene menores niveles de ganancia y potencia de salida. Con el bombeo a una longitud de onda de 1480 se consiguen mayores niveles de ganancia y altas potencias de salida. Sin embargo, los valores de figura de ruido son más altos en el caso del amplificador de Raman de múltiples fuentes de bombeo, a diferentes longitudes de onda. Estos alcanzan una ganancia plana en una región espectral. El amplificador de herbio, de acuerdo a las especificaciones de la ITU G661, indica que la figura de ruido está influenciada por la longitud de onda de bombeo de la siguiente manera. A 980 nanómetros, la figura de ruido varía entre 5 a 6 dB. A 1480 nanómetros, la figura de ruido está entre 6 y 7 dB, mientras que la figura de ruido de Raman oscila entre 3 y 6 dB. La ganancia del amplificador de herbio está entre 15 y 45 dB, mientras que la de Raman está entre 5 y 40 dB. La potencia de bombeo del amplificador de herbio está acorde a la longitud de onda de bombeo. Para 980 nanómetros se utilizan potencias entre 100 y 350 miliwatts, y para 1480 nanómetros las potencias varían entre 120 y 350 miliwatts, y para el amplificador de Raman en la banda S se utilizan potencias entre 300 miliwatts y 600 watts. En la banda C se utilizan potencias entre 430 y 800 miliwatts. Y en la banda L se utilizan potencias entre 1 miliwatts y 1.2 miliwatts. En cuanto a la potencia de entrada para el amplificador de herbio, se consideran valores comprendidos entre menos 40 y 10 dBm, y para el amplificador de Raman entre menos 40 y 5 dBm, bajo los cuales se obtienen ganancias más altas cuando la potencia de la señal de entrada es menor en ambos casos. En el próximo video veremos un caso real donde se implementan amplificadores ópticos.